Muchas de las plantas sagradas alteran la respiración también. Entonces, a través de la respiración se puede lograr esos estados ampliados de conciencia. A nivel fisiológico, cuando tú empiezas a hiperventilar, el pH de la sangre empieza a cambiar, ¿sí? Se alcaliniza y en el momento de lograr esa alcalinización, la forma en que fluye el oxígeno en la sangre cambia un poco, ¿sí? Y se distribuye principalmente a los órganos más importantes, ¿no? Lo que implica la supervivencia. Y la neocorteza recibe un poquito menos de oxígeno. Entonces, por decirlo de alguna manera, aquel cerebro racional, superestructurado, disminuye un poco su capacidad, ¿sí? Y ahí es que ocurre lo que te describí hace un momento, ¿no? Que materiales del inconsciente empiezan a emerger. Una vez tú has hecho el proceso de respiración y ya has terminado y tal, todo vuelve a la normalidad, no es algo que vaya a generar un daño ni nada por el estilo. O sea, la respiración holotrópica lleva haciéndose más de 20 años eh, y nunca ha tenido pues una, como un efecto secundario negativo, ¿no? Por la práctica como tal. En ese momento que tú explicas, que dices que empiezan a emerger contenidos inconscientes, emocionales, situaciones no resueltas, ¿podrías describir un poco más qué es lo que sucede en la persona? ¿Cómo viene esto y cómo ocurre esa sanación de la que tú hablas? Mira que están, bueno, cuando digo están me refiero a Stanislav Grof, ¿no? Que no lo ha aclarado. Stan dice en uno de sus libros que la expresión, o sea, trato de parafrasearlo, seguro lo hago mal, sí, pero la idea es esta, ¿no? Eh, la expresión completa e intensa de tus emociones se convierten en su pila funeraria y se refiere a que la exploración honesta de quien tú eres también ayuda a aliviar las problemáticas que tengas. Entonces, en el momento que estos contenidos, llámese, por ejemplo, lo ponemos en situaciones puntuales, eh, un duelo no resuelto, depresión, ansiedad, un trauma que tengas pendiente por elaborar, que fuiste privado de afecto, ¿sí? Fuiste privado de aprobación, de reconocimiento, o fuiste castigado de alguna manera, o fuiste víctima de algún tipo de abuso emocional, físico, sexual. Estos materiales pueden emerger, ¿sí? Pueden salir, y en el momento que se viven de nuevo, se empiezan a consumir, ¿sí? Es como lo que te decía de que se convierten en su pila funeraria, se acaban, se mueren. Entonces, al esa experiencia perder su energía, por así decirlo, como todo eso que es lo que hace que finalmente talle, incomode y te genere temor, inseguridad o cualquier síntoma negativo que esté experimentando, al consumirse, pues empieza a desaparecer. Es desatascar, es como esa la lógica. Ok. También mira que hay algo muy interesante con el tema del inconsciente y es que pues se ha descubierto que no solo reprimimos asuntos traumáticos, asuntos digamos entre comillas negativos, sino que también reprimimos el placer, reprimimos, por decirlo de alguna manera, la sombra de luz, ¿sí? Como lo describe Jung. Reprimimos el placer, el beneficio, la buena palabra, por ejemplo, me he topado en algunos casos que de mujeres que practican respiración holotrópica que, por ejemplo, han negado orgasmos y en la respiración, durante el proceso de respiración, esa energía, de nuevo, entre comillas, la energía, ¿no? O sea, todo ese material que quedó reprimido alrededor del tema del orgasmo porque es culposo o cualquier situación que haya aprendido, ¿no? O que haya vivido, se libera y también hay como una especie de despertar alrededor de lo sexual, del placer, de lo erótico, de la sensualidad, por ejemplo. Entonces no solo se reprime aquello oscuro y malvado, ¿no? También hay como una represión y pues también una liberación de aspectos muy positivos del ser. Ok. Te entendí ahorita que en términos generales no, esta técnica no trae riesgos significativos para la persona que lo practica a nivel físico sobre todo,
Aún así entiendo también que debe hacerse en un contexto de amor, de cuidados, acompañados por un facilitador entrenado. Quisiera que me describieras en sí cómo es un ritual de respiración holotrópica, cuáles son esos cuidados, cuáles son los roles, cuánto dura, un poco como para que podamos imaginarnos y visualizarnos el espacio. Mira, hay dos situaciones en respiración holotrópica cuando tú la vas a aplicar. Tú te encuentras con respiraciones grupales, ¿sí? Y con respiraciones individuales, ¿sí? En sí, la ejecución de la técnica es la misma. Lo que cambian son algunos roles. ¿Listo? En una respiración grupal, por ejemplo, tú te encuentras con los siguientes roles. Tú estás, por ejemplo, en mi caso, si yo fuera a dictar un taller, yo sería facilitador. ¿Listo? El facilitador está encargado de velar por la seguridad de las personas que están ahí, de dar información antes del evento como tal, ¿no? De la práctica de respiración, dar toda la información, el tipo de experiencias que se pueden tener, qué hacer, qué no hacer, cuándo pedir ayuda, cuándo no, etcétera. De dónde viene la técnica, o sea, todo como la historia, el recorrido histórico, eh, que pues para llegar al desarrollo y la aplicación de la técnica como tal, que es una charla de aproximadamente unas 2 horas aproximadamente, a veces un poco más, a veces un poco menos, ¿no? Eso depende pues de otros factores. En el momento de entrar ya al taller, hay dos roles por parte de las personas que van a practicar la técnica. Uno es el respirador, que es la persona que está acostada en la colchoneta, ¿sí? Haciendo pues el ejercicio como tal, y otra persona es el cuidador o el sitter. Entonces, básicamente tú divides el grupo en dos, ¿sí? Por así decirlo, unos van a ser respiradores y los otros van a ser sitter. Eso es una sesión de la mañana, ¿listo? En la tarde habría otra sesión en la cual los roles se invierten y es el que estaba cuidando ahora respira y el que respira en la mañana ahora cuida en la tarde. Supongamos pues en un caso de un taller que se respira mañana y tarde, a veces es tarde y al otro día en la mañana, ¿sí? Pero la lógica igual es esa, o sea, primero respira uno, cuida al otro y luego se invierte. Sí, esa es más o menos la lógica. Cada respiración dura más o menos 3 horas y luego una media o una hora de trabajo de integración a través de dibujo. Sí, cuando ya todos han pasado por la experiencia y demás, se hace un compartir de la experiencia, se habla un poco del dibujo, de lo que se vivió. Ahí también hay una oportunidad por parte del facilitador, ¿no? De revisar que todos estén, entre comillas, bien, ¿no? O sea, que todo haya salido bien, de dar una asesoría adicional, de hacer un trabajito si es necesario o dejar una consulta abierta, en fin, de conversar de algún tema específico que sea importante nombrar. Esa es una tarea de contención ahí al final. Quisiera saber de pronto qué tipo de situaciones pueden ocurrir después de una sesión, de alguien que de pronto salga en algún estado de confusión o en algún tema no resuelto o de pronto algo que se abra pero no logre cómo integrarse, qué tipo Ujú. de situación podría ocurrir ahí, cuál sería como el trabajo del terapeuta para acompañar ya ese cierre posterior al trabajo de respiración. Ujú. Mira que en mi experiencia personal ha sucedido muy poco, pero ha sucedido, ¿sí? La mayoría de veces que esto ha sucedido es porque como la respiración holotrópica genera una apertura, ¿sí? Y el mismo proceso genera una reintegración de ese material ya un poco más elaborado. A veces, como dices, queda como una cosita por ahí fuera de su lugar, por así decirlo. Se siente, por ejemplo, a través de malestar, de incomodidad, de sueños perturbadores, por ejemplo. Eh, a veces hay sensaciones como de no me hallo, he perdido un poco el horizonte de quién soy, un poco por ese corte, o hay una sintomatología física concreta, no sé, que quedaste con dolor de cabeza, con dolor en una pierna, o con gastritis, o mareo, o algo así. En esos casos, se requeriría pues una intervención adicional. A veces es necesario repetir el proceso de respiración para esa persona, pero la mayoría de las veces se hace un poco de trabajo corporal,
se hace un poco de expresión, hablando pues en la misma línea de expresar esas emociones que están ahí condensadas para que eso finalmente se libere. Eh, por ejemplo, que tienes dolor de cabeza y poder expresar a través de expresiones faciales, poder como representar ese dolor de cabeza y como si estuviera haciendo muecas en un teatro, por ejemplo. Eh, o que tienes un dolor en una pierna, poder hacer mucha fuerza con esa pierna, vivir el síntoma y permitir que si hay una emoción ahí atrapada, poderla expresar y no sé, que de pronto haya un poco de rabia, dolor, angustia o placer que no terminó de liberarse. ¿Sí? Entonces, la mayoría de trabajos de acompañamiento se dan a través de el trabajo corporal, la expresión, a través del cuerpo también, ¿no? También se puede dibujar un poco, escribir. Sin embargo, pues siempre es muy recomendado pues consultar de nuevo al facilitador o a la facilitadora del encuentro. Ok, bueno, hablando un poco de en general estos abordajes, pues a mí me gusta mucho y observo con mucho agrado que cada vez más hay como una apertura a reconocer que quizás la psicología más tradicional y más aún la medicina, la psiquiatría, digamos muy arraigada a las formas antiguas de hacer ciencia, han tenido vacíos y hay respuestas que no han podido alcanzar o preguntas que no se han podido responder en términos de toda la experiencia humana y desde mi opinión personal pareciera como si la humanidad de alguna manera estuviera abriéndose y entendiendo que toda esta parte espiritual es importante en la vida y es necesaria e influye en todas las demás áreas. Y quisiera preguntarte en términos como de la academia y del trabajo que tú haces, ¿qué piensas o cómo para ti está el estado de esa discusión, ¿no? O sea, de pronto, ¿qué resistencias hay aún para aceptar miradas y técnicas como las de la psicología transpersonal y la respiración holotrópica en el campo de la ciencia, en el campo de la academia y en la sociedad en general? Mira que yo precisa, y pues que va en la misma línea de la psicología transpersonal y el concepto holotrópico, ¿no? Que es en dirección a la totalidad. Yo creo en la integración. Yo creo, por ejemplo, o sea, estamos hablando de una, por ejemplo, una medicina, un campo de la medicina ortodoxo que, por decirlo de alguna manera vulgar, todo lo soluciona con químicos y con escalpelo. Yo no creo tanto eso, ¿sabes? Yo creo que todos estos avances científicos e históricos tienen un valor gigantesco, pero gigantesco, 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 y tienen su gran lugar, ¿ya? Por otra parte, estamos en una época de despertar espiritual muy intensa y también por ende de una experiencia de vacío existencial muy, muy profundo, porque el despertar la espiritualidad, el despertar la psiquis y abrir, o sea, tener toda esa apertura a nuevos conocimientos, a nuevas técnicas, a nuevas culturas, pues también, eh, por decirlo de alguna manera, alborota el avispero, ¿sí? Entonces es normal que aparezcan rabias y confusiones y polarizaciones de decir medicina alternativa buena, medicina alopática mala. Y realmente yo creo que eso es un grave error en el que se puede incurrir hoy día, ¿sí? Porque el decir, por ejemplo, yo soy netamente científico experimental, estás negando otros aspectos del ser que son importantes, como por ejemplo el tema de la espiritualidad y la trascendencia. Sí. Y por el otro lado, si tú dices solo el mundo espiritual, el yoga y lo que dijo el gurú, también podrías estar cayendo fácilmente en un error y que estás negando los avances científicos y el entendimiento del mundo tal y como lo conocemos. Entonces yo creo en un punto de integración en el cual tú puedas ver, ¿sí?, que hay un avance científico en diferentes ámbitos, no solo en la medicina, en la psicología, sino en toda la ingeniería, eh, en las ciencias humanas como tal, en la antropología y demás, a que hay un montón de avances y encuentros interesantes, y también entender que hay una necesidad profunda de reintegración espiritual y de conciencia ecológica, que es algo muy actual además.
El tema, por ejemplo, de la conciencia de género y la disputa que se ha dado entre la izquierda, la derecha,